Seguimos en Palabra de Campo y me parece que uno de los temas que fundamentalmente hoy son muy, pero muy importantes para tratar y para tratar de reflexionar incluso, a ver si se encuentra una solución, es el problema de las exportaciones de carne. El gobierno ha pospuesto un anuncio que se iba a realizar el viernes para el próximo martes, pero la realidad es que todavía no hay nada en concreto. No hay demasiada información de lo que el gobierno espera o quizá hay una idea de lo que busca el gobierno conseguir, pero quizá y aparentemente todo indicaría que con lo que se va a hacer, bueno, no se van a dar los resultados que el gobierno está esperando. Quiero consultar sobre este y otros temas a Ricardo Burjaile, diputado nacional por Formosa, hombre de la UCR, y además exministro de Agroindustria durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ricardo, ¿cómo estás? Daniela Prile te saluda. Buen día. Daniel, buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Igualmente, muy bien, Ricardo, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, por favor. Estaba repasando algo que vos conocés muy bien, que venimos conversando muchos que trabajamos en el sector agropecuario en los últimos días, y es el problema que hay hoy por hoy con las exportaciones de carne. Me gustaría que me des tu mirada sobre este punto y sobre lo que el gobierno estaría anunciando, cuáles serían las consecuencias a futuro. Yo creo que el gobierno comete el mismo error, Daniel, porque vos no podés pretender hacer algo igual y tener un resultado distinto, ¿no? Porque tenemos experiencia en esto, y es el mismo gobierno el que tiene la experiencia en esto. El gobierno en el año 2006 cerró las exportaciones de carne. En ese momento exportábamos alrededor de 700.000 toneladas, éramos el tercer exportador mundial de carnes. Cerró las exportaciones, teníamos 60 millones de cabezas. En el año 2011 nos quedamos con 48 millones de cabezas. Uh-huh. Algo así como que Uruguay se quede sin hacienda o que Paraguay se quede sin hacienda, imagínate. Y en el año 2015, cuando nosotros asumimos, del tercer lugar que estábamos en el 2006, estábamos en el 13º. Y de exportar por 1.700 millones de dólares estábamos en alrededor de 700 millones de dólares. Hoy Argentina está en el 5º lugar. Uh-huh. Pero el problema que tiene Argentina hoy, es decir, es esta experiencia que no sirvió para nada. Si yo analizo lo que pasó durante esa gestión, durante todo ese periodo, la carne aumentó el 1.200%. Y la inflación, creo que la inflación de punta a punta fue alrededor del 700%, es decir, que estuvo por encima de la inflación, pese a tener cupos, a tener trabas, a tener ROEs. Entonces el resultado no fue bueno, se perdieron 140 plantas frigoríficas, 15.000 puestos de trabajo. Hoy el gobierno quiere hacer lo mismo y que sea virtuoso. Imposible, imposible. Y con un agravante, Daniel, que hoy lo que está cerrando, que no le explican a la gente, es el mercado chino. El mercado chino, para que sepamos todos, vos, yo, quienes nos están escuchando, cuando van a la carnicería, hagan el ejercicio de preguntar si el carnicero le dice, ¿qué quiere? ¿Vaca, novillito, vaquillona o vaca? ¿Y qué le va a decir el argentino? Novillito. Por supuesto. Vaquillona, o ternera, como le dicen, ¿no? Nunca le va a decir vaca. Porque la vaca china, la vaca que se exporta a China, que es el 70% de las exportaciones argentinas, de 100 pesos, casi 70, en volumen es 70, creo que en pesos es un poco menos, alrededor de 60. Sí, porque cayó el precio internacional. Exactamente. Pero digamos, de 100 animales que se exportan, 70 van a China, ¿sí? Y esa es una carne que no la consume el argentino. ¿Para qué se usa esa carne? Para hacer enlatado, para hacer hamburguesas. Ningún argentino come esa carne, ¿no? Sí, entonces, sí. El gobierno comete un enorme error, cree que perdemos credibilidad internacional, ya lo ha dicho, quien con más claridad lo dijo fue la embajadora de Israel. Dice, si no nos quieren vender carne, vamos a salir a buscar otro proveedor. De hecho, ya salieron. Singapur salió a buscar carne. La carne en el mercado mundial aumentó. Entonces, nos estamos pegando un tiro en los pies. Ahora, el problema de la inflación ha sido transversal a todos los últimos gobiernos. Ustedes también lo han pasado. Sí, claro. Y de hecho yo recuerdo
corregime si me equivoco, pero en algún momento hasta vos mismo has propuesto la importación de carne como una posible solución a este problema. ¿Por qué nunca se pone eso sobre la mesa? Porque nadie quiere pagar el costo político, Daniel. Porque yo decía, digamos, cuando me dicen que la carne, cuando el presidente dice que la carne está más cara acá que en París, ¿no? O que en Europa, eso no es cierto. Los precios, el problema que tenemos es que hay un salario deteriorado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Yo dije, si yo para abastecer el mercado interno a precios razonables tengo que importar, importo, porque yo sé que eventualmente si no tengo carne es porque lo vendí, la carne argentina es de excelencia y es de calidad y la puedo exportar, ¿no es cierto? Importo barato y exporto caro. Por supuesto, por supuesto. Yo no tengo problemas en eso. ¿Cómo hizo Uruguay con Pepe Mujica? Exactamente, eso te iba a decir. Que todos hablamos del asado de Pepe. Entonces vos decís, si yo eventualmente, vamos a aclarar que de los 3.200.000 kilos de carne, toneladas, perdón, que se producen en la Argentina, 2.200.000 kilos, casi 180.000 toneladas mensuales, va al mercado interno. Es decir, no es que estamos exportando 70% y destinamos al mercado interno 30%, es algo ¿sí? Entonces, yo digo, si eventualmente, por alguna cuestión, mis precios se disparan, a ver, ¿por qué no compramos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil? Porque están más caros que nosotros. Entonces, claro, es una falacia que la carne argentina esté cara respecto a otras carnes. Y si, está cara respecto al salario. Al salario. Y si, digamos, si tuvieras que impulsar una medida estando en un cargo ejecutivo, ¿qué medida impulsarías ante esta situación? Yo no impulsaría definitivamente el cierre de exportaciones. Trataría de trabajar con una adecuada distribución. Hoy el problema que tenemos en la Argentina es porque es el segundo y el tercer cordón, ¿sí? Esos cordones, sin embargo, la política que estamos direccionando la estamos direccionando para la ciudad autónoma y el primer cordón de Buenos Aires, que son los que menos problemas tienen. Entonces, lo que yo trataría sí es de hablar con los frigoríficos, hablar y armar una red de distribución, trabajar con las carnicerías, con los comedores, si querés, para que haya cortes que vayan a esos lugares. Vos estás trabajando con los supermercados que venden el 30% de la carne y el 70% se vende en las carnicerías. Y la carne que le volcás a los supermercados no es la carne que le gusta a quienes consumen, ¿no? A los que compran en esos hipermercados. Exacto. Entonces, o sea, sentar otros actores en la mesa, no solamente los frigoríficos exportadores, quizá los que llegan a esas carnicerías que vos estás hablando. Pero porque ¿sabes qué? En Argentina tenemos problemas hoy graves de alimentación. Entonces esos problemas graves de alimentación hay que solucionarlos. Entonces ahí me siento con todos los frigoríficos. Porque acá me están discutiendo cuál es el precio en muchos casos del lomo. Y ese precio del lomo me lo discute alguien que tiene un salario altísimo, ¿sí? No, yo quiero llegar al que necesita. Ese señor no necesita. Quiero llegar al que necesita. Claro, y tantas cuestiones que parecen claras y básicas, por lo menos para nosotros que estamos más empapados de todo el tema agropecuario. ¿Crees que tienen un trasfondo político? ¿Crees que atrás de esto hay algún tipo de intencionalidad política? Sí, estoy convencido que sí. ¿Con qué creo fin? Que el presidente está hackeado por lo que representa y por la visión que tienen sectores internos de su espacio. ¿Sí? Uno escucha a algunos colegas, una diputada que habla de la maldición de exportar alimentos. Yo siempre me pregunto, si todo el mundo quisiera comprar lo que yo vendo, ¿cómo puedo estar enojado? ¿No? Si suben los precios de lo que yo vendo, ¿cómo puedo estar enojado? Bueno, esa es una visión muy particular. Y creo que ante la inflación, lo más fácil es tratar de contener a estos grupos que no tienen experiencia, que no conocen y que no les importa el daño que hacen a mediano plazo en la producción. Porque esto es un daño enorme en la producción y el comercio internacional. Creo que sí, que es ideológico el tema.
y que, bueno, me parece que hay actores que están faltando. Estamos hablando con Culfas y nos está hablando y nos aparece Basterra, digamos, ¿no? Ajá. ¿Crees que debería aparecer más en este tipo de discusiones en donde En se su pone área. en su área? En su área. Tiene que aparecer. Uh-huh. Uh-huh. Porque esto afecta la ganadería, ¿sí? Está muy bien que Culfas piense en los precios, pero nosotros acá estamos mirando, tenemos que mirar cómo queremos hacer. La Argentina todavía no recuperó el stock del año 2006. Fíjate vos, 15 años después todavía tenemos menos hacienda que en el año 2006. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, sí, que debería sí. importarle y debería involucrarse. Y estamos, no digo que exacto. no le importa, digo debería involucrarse. Tenemos otra composición del rodeo bastante más compleja que incluso no permitiría sostener precios bajos durante mucho tiempo. Por supuesto, porque vas a tener liquidación de stock. Bueno, nos metemos en otro problema. ¿Ves un conflicto con el campo? La verdad es que no es bueno andar de conflicto en conflicto, ¿no? No sé si va a haber conflicto. Yo creo que pueden haber protestas, no sé si llegará al nivel de conflicto, si las medidas no son buenas. Pero más allá de si hay conflicto o no hay conflicto, Daniel, lo que hay es desánimo. Porque si vos invertís y estás esperando, lo que nos costó a nosotros como gobierno ganar mercados internacionales, había que ir y decirle a cada ministro que le teníamos que vender, que teníamos que recuperar mercados. Había más de 100 mercados, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo peor que va a pasar, más allá de si hay protesta, no sé si habrá conflicto, yo creo que no podemos llegar a un conflicto por la carne, debería primar la cordura. Yo creo que lo que uno tiene que pensar es cómo se sale de esto, y me preocupa el estímulo a la inversión. ¿Para qué voy a hacer un novillo de exportación si vienen mañana, se levanta y dice, no, vos no exportás? Uh-huh. ¿Y cómo voy a ir a ganar un mercado si yo gano un comprador en Europa, o en Estados Unidos, o en Singapur, o donde sea, y de buenas a primeras le digo, che, vos sabés que amaneció hoy el presidente, parece que tiene algún problema y me cerró las exportaciones? ¿Qué va a decir ese comprador? Va a decir, mira, yo me voy a buscar otro. Porque ¿seguro? Vos tenés un negocio montado alrededor de eso, uh-huh. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces también tenemos que pensar en eso. Seguro. Bueno, esperamos al próximo martes entonces a ver si hay algún tipo de anuncio e incluso de intervención del propio presidente, que quizá tome alguna palabra al respecto. Gracias, Ricardo, por la charla, por atendernos. Te mando un abrazo, Daniel. Igual, gracias. Un abrazo grande. Ricardo Burjaile, diputado nacional por Formosa, hombre de la UCR y exministro de Agroindustria de la Nación.